Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Nosotros estamos con Jorge Yamamoto, psicólogo social, para entender a ver qué hay detrás de estos comportamientos y al menos, Jorge, ante todo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Un placer. Yo insisto con esta idea positiva dentro de todo. La gente se está manifestando, es verdad, pero al menos no vemos un nivel de violencia excesiva. Hay conatos de enfrentamiento, la gente está alterada, incluso contra nuestros compañeros y colegas de prensa. Pero según las imágenes que tenemos hoy en pantalla mientras tú y yo hablamos, vemos que la situación está controlada. Así es. En primer lugar, las encuestas señalaban un muy alto porcentaje de la población que estaba en contra de las manifestaciones. Y detrás de eso podía estar que ya esa paralización tocó el bolsillo de los peruanos y lo tocó mal. Y con el bolsillo no se juega. Sí. En segundo lugar, que habían ciertos grupos que estaban un poco cansados porque si no salían a marchar atacaban a sus negocios y tenían que pagar cupo para mandar a gente a Lima, entonces eso fue cargando a la población. Y otro factor que no es el único, la aparición de este video de la camarada Vilma que explícitamente demostraba que una parte de la organización tenía que ver con Sendero Luminoso. Luego, la policía ha hecho un excelente trabajo de prevención porque en las vías de acceso a Lima ha habido un control riguroso y como lo dijo en este canal el general Arriola, se detectaron bombas y muchas personas que estaban ya requisitoriadas. Y en tercer lugar, el manejo que ha tenido la policía, mucho más estratégico, con una clara determinación, con un uso muy cuidadoso de las bombas lacrimógenas, 0 balas, y eso genera en la población una sensación de seguridad y de confianza. Entonces son varios factores los que estarían detrás de eso. Claro que sí. Sin embargo, a ver, eso es importante, pero cuando uno sigue analizando las encuestas de opinión, que siempre son termómetros claves que la clase política y la sociedad debería estar viendo, vemos que sí hay un cansancio, pues no hay plata en los bolsillos, no hay trabajo de calidad, pero sí hay un rechazo a la clase política. Entonces, me imagino que esa clase política tendría que analizar con mucho cuidado lo que resulte de esta jornada de protesta. Definitivamente, porque lo que se rechaza un poco en esta marcha probablemente sean sus ejes, ¿no? Que regrese Castillo, la nueva constitución, esos temas políticos, pero que hay un hartazo, especialmente del Congreso y del Ejecutivo también. Entonces, esto lleva a la historia ampliamente consabida que no hay una estrategia y una acción táctica, así como ahora ha habido una estrategia, una inteligencia y una planificación, si eso se aplica al desarrollo, porque observamos que hay un grupo con mucho resentimiento, ¿no? Y de ese grupo de resentidos pueden haber personas contratadas, pero también personas que están desesperadas, probablemente adscritas a una ideología, pero eso no quita una frustración, una agresión latente en el país que debe ser atendida por seguridad nacional y porque todos los peruanos necesitamos tener vías de desarrollo. Ayer y me quedo con una frase, una conversación que tuve en el Cusco. Estuvimos con un equipo de RPP Noticias en el Cusco y conversábamos con el vicepresidente del mercado central de artesanías, Claudio Salas, que con mucha, digamos, un poco de desánimo y resignación, hablaba de que están cansados de las protestas y las manifestaciones que afectan al turismo y afectan la economía de Cusco. Pero también están cansados de no ser escuchados por el gobierno, desde que lamentablemente el gobierno es indiferente a las necesidades de la población. Y por eso cuando tú dices, claro, la gente está cansada porque se está viendo afectada por el bolsillo, entonces no quieren ni una cosa ni la otra, lo que quieren es tener un buen entorno para salir adelante. Exactamente, y esa es la misión,
¿no?, de generar condiciones meritocráticas para que el peruano que se saca la mugre salga adelante y el comechado no salga adelante, y no con dádivas, sino con un plan estratégico de varias décadas que vaya siendo sucedido por ejecutores. Pero no puede haber una estrategia cada 4 años o cada año, como ha ocurrido, sino tiene que haber todo un análisis nacional, y tenemos todo para ser potencia mundial, solamente que necesitamos que lo mejor de nuestro país lidere. Ahora, también es cierto, Jorge, y esto hay que entenderlo, y lo conversábamos con Rubén Vargas hace un momento, que en las regiones donde se produjeron la cantidad de muertos increíble, francamente, una azonada de protestas, 65 muertos, pues las heridas siguen abiertas. Entonces la pregunta es si se está abordando, se está al menos intentando cerrar esas heridas de hermanos peruanos que perdieron la vida en estos enfrentamientos. Sí, eso es parte de una polarización. Aquí hay una cosa compleja, porque por un lado un grupo de peruanos que no están muy afines o empáticos con este grupo olvidan muy rápido, ¿no?, mientras que otros van a guardar un resentimiento. Y eso es muy peligroso, porque en determinado momento sale la megapolarización y la gente cree que viene de la nada, pero viene de heridas que no están debidamente curadas. Ahora, en algunos casos ha ocurrido que se trata de sobar la herida con la mejor de las intenciones, y eso no es malo. En algunas comisiones de la verdad en el mundo fue una reivindicación filosófica, pero psicológicamente terrible, porque se generaba memoria, pero no se atendía al duelo de las personas. Entonces, hay que manejar un punto de equilibrio para el bienestar de los deudos, para la salud del Perú y para la seguridad nacional. Por ejemplo, el hecho de que hasta el momento uno vea, después de lo que ocurrió diciembre y enero, no se haya llegado a encontrar responsables concretos, ni penales ni políticos, entiendo que no ayuda en ese duelo, ¿no? Y uno dice, ok, hubo violencia, claro que sí, hubo delincuencia, claro que sí, lo vimos todos los peruanos, una toma de carretera o incendiar una oficina del Ministerio Público es propio de delincuentes. Pero claro, pero también hubo lo otro. ¿Cómo hacemos bien ese duelo? Por lo menos señales simbólicas ayudan, ¿no? Como lo que hizo el expresidente Sagasti de invitar a los padres de Brian e Inti a la toma de poder, y otros gestos que ayudaron mucho al duelo. Y eso no es muy complicado de hacer y ayudaría mucho. Y haría mal, por ejemplo, no sé si pudiste escuchar ayer a la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la Nación, no se refirió en lo absoluto a las protestas y a los muertos de las protestas entre diciembre y enero. ¿Hace mal en tratar de simplemente borrar eso de su discurso cuando es el gran elefante en la sala hoy por hoy? Yo puedo entender que es un tema complicado para ella y para el Ejecutivo, porque hay detrás unos juicios complicadísimos, ¿no? Pero yendo más allá de esa incomodidad y esa reacción natural, unos gestos simbólicos que son acompañados con hechos positivos podrían ser de enorme ayuda. Y para hablar del otro gran poder del Estado, desde el Congreso de la República, los mensajes que se dan y además las actitudes que se revelan, solo como hablar de los mochasueldos, por ejemplo, ¿cómo terminan afectando justamente ese desánimo o rabia popular que vemos? Y no solamente eso, sino probablemente sea una de las más grandes fuentes de la creciente depresión en el Perú. Porque la depresión se dispara en varios momentos, pero uno clave es cuando uno no tiene esperanza. Entonces, si uno ve este legislativo, la manera como se expresan, cómo mochan sueldo, entonces uno
tiene que ser un poco psicótico para tener una gran esperanza en la legislación peruana. Entonces, o uno se vuelve un poco cínico o uno se deprime. Entonces, son un elemento muy nocivo para la moral nacional, obviamente, pero también para la salud mental. Y podría darse este caso, porque ya pareciera que se da, Jorge, de una desconexión absoluta, lo digo del ciudadano, hacia su clase política, porque claro, uno dice, mira, aquí mochan sueldos, aquí se van de viaje cuando quieren, dan leyes que no impactan de manera positiva en la población, ya no me interesan los políticos, van a seguir ahí. Entonces ya me dejo de preocupar de la política. Y en la próxima elección no hay indicios inteligentes de que sea mejor, hasta puede ser peor. Una sociedad y una persona saludable tiene empatía, es decir, que uno se topa con alguien y lo saluda, uno está atento a no generarle un daño al otro. Pero lo que observamos en las grandes ciudades peruanas, especialmente en Lima, que por salud mental cortamos la empatía y salimos con una cúpula y no nos interesa el otro, pero eso a la larga genera un círculo vicioso que produce conducta contraciudadana, y un país que tiene provincias hermosas con solidaridad, saludo, que los niños te dicen buenos días, profesor, termina siendo la faltosidad ubicua. No sé si te ha pasado, me ha pasado más de una vez, evidentemente, por mi profesión, cuando comparto con amigos o familiares o conocidos, y te dicen lo siguiente, ¿no? Yo no sé nada de política, no veo televisión, no escucho radio, no leo los periódicos, no me interesa la política porque todos son iguales, no me interesa ese mundo, prefiero simplemente vivir mi vida. Exactamente. Y vivimos en el mundo del TikTok o de Disneylandia de tercer mundo. Muchísimas gracias, Jorge. Bastante claro con esa frase. Jorge Yamamoto, psicólogo social. No podemos desconectarnos tampoco de nuestra realidad, ¿no? Tenemos que estar comprometidos y hay formas, insistimos con este mensaje, hay formas siempre de manifestar nuestra insatisfacción por la clase política. Esas formas no deben caer nunca en la violencia de ningún tipo. Hay canales para eso, pero no podemos tampoco desvincularnos de nuestra realidad, porque si no pasa lo que vemos que pasa con los políticos de turno y todos los mochasueldos que siguen existiendo, o aquellos que les encanta terruquear también.